El único fin de mes que cierra en día 28 y todos los 28 se festeja a San Judas Tadeo. ¿Quién es? El santo patrono de las causas imposibles. De los ladrones. Difíciles y desesperadas. Bueno, pero hay que decir distinto de San Judas Iscariote. Traidor. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un traidor y un corrupto? Qué gran No es lo mismo, pregunta. digo, porque si hay dos Judas, uno es por lo menos tolerante con los corruptos y otro es intolerante con los traidores. No, Judas Tadeo desde luego que es tolerante con los corruptos, porque habrá causas desesperadas. Yo me imagino a alguno de nuestros políticos, a Duarte, pedirle encarecidamente a San Judas Tadeo que lo saque del atolladero, que lo juzguen de manera benévola. Es decir, yo creo que, claro que San Judas Tadeo es tolerante con esas causas y Oye, pero- los abraza a todos, es intermediario de su palabra. Pero con fíjate, el Señor. otra causa imposible a la que yo llamaría una cadena de oración a San Judas Tadeo es para que acabe con la corrupción en México. ¿Qué va a hacer el Claro. pobre si por un lado tiene a los Duarte, a los Moreira rogando y por otro lado estamos todos los demás? Por Pobre la misma santa. imposible, pobre. A ver, ahí es donde me hago un poco bolas, porque la corrupción de quienes menos tienen, sí, la corrupción en la merced para hacerte de un diablito, ¿no? La corrupción para pues, librarte de la multa porque traes el carro sin verificar, pues es la corrupción del pobre. Y ahí que San Judas Tadeo sea comprensivo, lo entiendo. Pero hay de San Judas Tadeo si perdona a Duarte, ¿no? O sea, ahora resulta que también los ricos se benefician de No, Duarte, pero digo, de Duarte, ¿eh? De San Judas Tadeo. Tú decías ahorita como acabar con la corrupción. Yo creo que hay que acabar de entrada con la idea de que la corrupción es una y la misma en todos los casos. Porque esa distinción que estabas haciendo Claro. ahorita de, no, bueno, hay de corrupciones a corrupciones. O sea, distinguirlas no significa disculparlas. Claro. Y siempre cuando estamos pensando algo, no es una mala idea tratar de alguna manera como de imaginar un sentido de la proporción. La corrupción de los... Nadie la está disculpando, pero la corrupción de los pobres es muy diferente a la corrupción de los ricos. Pero a ver, una corrupción por Y sus alcances. de a 300 pesos para que te dejen ir el coche sin llevárselo a la grúa. Y una corrupción de 6 mil millones de pesos para financiar campañas o los gustos de tu familia, pues tienes razón, ¿no? A ver, nada más por volumen, no los O juntes. una Sí. O sea, corrupción. una cosa es de San Judas Iscariote, Sí. la de las 6 mil, ¿no? Y la otra es de San Judas Tadeo. ¿no? Ajá. Y los alcances del daño, porque una corrupción para quedarte con el fondo para la reconstrucción de desastres, cuando cuánta gente se quedó sin casa, en fin, no es lo mismo que, bueno, A ver, robarte el dinero en la cruzada contra el hambre, robarte el dinero en el sector salud, bajarte la lana que iba para el hospital, ¿no? O sea, a ver, es que tiene razón Carlos. O sea, sí tendríamos que decir dónde acaba el límite y la tolerancia, O, ¿no? o cuáles son las diferencias. La otra, también, o sea, lo que es interesante pensar es, una es esta como de empezar a distinguir las corrupciones. Y la segunda también es, yo creo, empezar a combatir la idea, de que todos son iguales. todos son corruptos, todos son... O sea, porque las dos ideas, si las juntas, No ayudan. son como una fórmula casi invencible para desmovilizarnos. Claro, O sea, ya, claro. es el achatamiento como Claro, político. pues sí. Claro. O sea, como a este lo están viendo mejor que a mí, yo lo que me voy a dedicar no es Los a probar hermano que soy todos. más honesto, Claro. sino decir todos somos igual. La corrupción somos todos, Claro. dirían en aquellos años Sí, yo creo que es 70. muy nociva esta idea de todos son iguales. Hay números, hay estadísticas, hay datos históricos, hay quienes han acumulado más, quienes han acumulado menos, ¿no? Sí. Decía Luis de la Barrera que un día íbamos a acabar con las clases sociales, pero nunca con las clases espirituales. El monto de la corrupción te mide el tamaño del espíritu, supongo. No lo sé, no lo sé. Yo hoy pensaba, lo malo de la clase media es justamente eso, ¿no? Nuestra medianía. Como meterlo todo en una misma, Sí. ¿sabes? En una misma perspectiva, en una misma Uniformarlo. tabla rasa, uniformarlo. Nos cuesta mucho darle matices, mirar proporciones, ¿no? Ese es el fenómeno del mall. Cuando vamos al centro comercial, yo ahí sí me siento uniformado. ¿no? Las mismas tiendas, la misma forma de caminar, Es agarro a horrible. mis hijos igual que todo el mundo. Bueno, es como... Igual de corruptos todos. La discusión sobre la corrupción se corrompe cuando empezamos a hacer como si no hubiera... O sea, una manera honesta de hablar de la corrupción tendría que empezar por hacer distinciones. Claro. Porque si no, de alguna... Pues ya todo es igual, no pasa nada. Pasarse un alto es lo mismo que robarse 6 mil millones de pesos. Y ¿sabes qué? No es lo mismo.
los corruptos ganan Claro. cuando caemos como... En esa idea. En esa idea. Ahora, a ver, una vez que ya tomé conciencia, que no es lo mismo San Judas Iscariote que San Judas Tadeo, que hay niveles. La pregunta es qué estoy dispuesto a hacer frente a esa corrupción de la cual soy consciente. O sea, ¿le sigo dando la mano a ese individuo que yo sé que se robó el dinero? Que yo sé que se está llevando la plata de la cosa contra el hambre, ¿no? O no porque se ve feo. No, somos una sociedad muy tolerante, incluso sabiendo que estás Sí, ante una gente muy sí, corrupta. sí. Vas a la boda, ¿no? O sea, Le das el la presidente mano. municipal Te que pones peluca. se robó peluca. todo, ¿no? Pues te invita a la boda y ahí vamos todo el pueblo a la boda de la hija. Y te tomas la foto, lo ves en el aeropuerto y te tomas la foto. No, ¿por qué? Por tolerante. Eso sí es cultural, ¿no? No lo sé. Es culpa de San No Judas sé. Tadeo, que nos perdona a todas. Y que nos ayudan todo. El otro día, Claro. hace un año que fui a la fiesta de San Judas Tadeo aquí en la iglesia de San Hipólito. Por eso llegué tarde, porque venía por San Hipólito y ahí está la calle bloqueada. me decían unos chavos que traían San Judas que creían en él porque era el valedor de Jesucristo. ¿Su Eso valedor? Me pareció la mejor frase del mundo, decir, ven a San Judas. Y por eso tiene tantos devotos incluso entre los criminales, ¿no? Porque es el valedor de Jesucristo y les va a hacer el paro para que se les perdone aquello. Pero creo que tiene que ver ese tipo de corrupción con la desigualdad. O sea, desde luego tiene que ver con la desigualdad. Hay un tipo de corrupción que no se puede equiparar con la otra porque también vivimos en una sociedad profundamente desigual. O sea, hay una que es redistributiva. O sea, la corrupción Hay al una estilo que- Robin Hood se vale. Yo estoy convencido de que en México ese cacho de informalidad sí es un colchón redistributivo que no da el Estado y que se nos escapa. A ver, ahí te va. Pero que hay que dejarlo. Está bien. Entonces, cuando llega un partido y reparte las tarjetas rosa y te dice, pues esto es redistribución, es Robin Hood. No. Le estoy quitando a los que tienen para dárselo a los que no tienen. No, le está quitando a los que no tienen para darle a Los los que que no no tienen. tienen. Exacto. A ver. Sí, o sea, claro. ¿Esa lana Es de muy dónde va a lógico. salir? O sea, ¿qué se va a dejar de gastar? Pues se la cobré a las grandes empresas, la metí a la... Eso no es cierto, No, porque Hacienda. las grandes empresas no pagan Sí impuestos. pagan, ¿no? Entonces son ingenuos. Se va a dejar de gastar en servicios, en programas sociales, En el hospital, en el hospital, en la en escuela los medicamentos, pública. en la reconstrucción de la ciudad derrumbada por el sismo. Se va a quitar a quienes no tienen para darle a quienes no tienen. Y en efecto, los únicos Y les que dan, de hecho, salen menos. ganando una y otra vez son ellos. Entonces, hay corrupción por sobrevivencia y hay corrupción por ambición patológica, desmedida. Y mira, y la otra también como por economía de recursos. No vamos a poder acabar con todas las corrupciones simultáneamente. Claro. Hay que escoger. Claro. Tiene que haber una con la que digas, mira, no me gusta, pero puedo vivir con ella. ¿Con cuál no puedes vivir? Y con esa concentras A ver, Carlos, esfuerzos. ¿con cuál no puedes vivir? Con la de Duarte. ¿César o Javier o los Duarte? No, bueno, es que acabo de leer el libro de ¿Javidú Arturo o Ángel César? sobre Javier Duarte. Con esa no puedes. Esa corrupción que consiste en depredar deliberada y sistemáticamente, no solamente el presupuesto, todo lo que sea público. O sea, lo que es público es susceptible de ser depredado, sea lo que sea. Con esa no puedo. ¿Con cuál no puedes? Con la de Rosario Robles. Esa es mi candidata. Y creo que comparto ciertas razones con Carlos. O sea, es decir, como a mí sí me cuesta creer, sobre todo con gente como Rosario que tiene cierta trayectoria y que viene de otro lugar, al verla allí robando básicamente dinero, no sabemos todavía en dónde ni para qué, que se traiciona no solamente a sí misma, ella se convierte en su propia Judas Iscariote y encima es el Judas Iscariote de quienes supuestamente ayuda. Pues sí, tengo que decir Rosario Robles. Igual, mira, no sabía pero que mira, iba a para ser. sumar algo distinto, también porque Alguien, no digas hubo un algo. momento en el que, sí, ¿verdad? Ella es una persona. Sí, hombre. No, pero algo en cuanto a las razones, hubo un momento en que yo le creí, ¿no? Cuando Rosario comenzaba, La cuando voz. fue candidata. O sea, no soportas la traición de Judas Iscariote. Claro, y creí, y ahí se me rompió una fantasía, y era que cuando tú tenías una formación social en tu experiencia de carencias, de dificultad, de trabajo, tenías más chance de ser una persona decente y, San Judas Tadeo y aquí que no. Pues yo me quedo A ver, la con... tuya. No soporto la corrupción que promueve el complaciente o el cómplice. Porque esos de los que ustedes hablan han podido hacer lo que se les dio la gana
porque hay alguien que quiere ser su lacayo y está dispuesto a hacer cualquier cosa. Por cierto, eso normalmente ocurre arriba, no abajo. Oye, pues vámonos. Les quiero contar que salió Calle 11 a visitar a los huicholes, que les adelanto, es un mal nombre para ese grupo social en México. Que huichol quiere decir perro. Y en realidad estos son los adivinos. ¿Ustedes saben cómo se dice huichol en su propia lengua? ¿Cómo? Vamos a ir a ver su obra, su arte, su artesanía. Se ensayó, está en Reforma ahorita. Vaya a verlo y escúchenlos. De veras que fue un lujo platicar con ellos. ¡A la calle! Y la semana que entra de nuevo con Dudarte.